empezar el día de hoy con el análisis de qué es una variable y qué es una constante, así como lo dice su lección 1 de la bibliografía de su libro o de su cuadernillo de trabajo, según con qué documento estén trabajando. ¿Ok? Ya ven en pantalla el libro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, vamos a empezar, les decía, con la lección 1. La pregunta es, ¿qué es una variable y qué es una constante? Ok, vamos a explorar lo que ustedes saben o se imaginan o creen que es. Cristian, la primera pregunta, ¿qué es una variable? No sé, maestra. No te imaginas nada. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es una variable? Por su nombre, variable. Tiene diferentes tipos de resultados. Que puede tener diferentes resultados, podemos llamarlo así, más o menos, ahí vamos. ¿Alguien más? Que tiene varios problemas. Varios problemas. Bueno, depende de a qué llamemos problemas. Adelante, Jessy. No, es algún valor numérico que se acerca a un número específico o algo así. Ahí vamos, ahí vamos. Pero es tan sencillo como entender la palabra, ¿verdad? La palabra variable tiene una raíz, varía. ¿Qué significa que varía? Que cambia. Que pueden ser diferentes. Que cambia, que puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Entonces, de entrada, una variable es un dato que cambia de valor, que varía su valor, ¿sí? En este caso, en el cálculo, en las funciones, pues vemos que la variable siempre es una letra. ¿Por qué? Porque esta letra toma diferentes valores, o sea, hay un cambio en su valor. ¿Sí? Más o menos entendemos. Vamos a escribir aquí lo que más o menos entendamos de lo que acabamos de platicar. ¿Qué es una variable? Pues es un dato. En este caso, dentro de una función, porque vamos a hablar de funciones en cálculo, que cambia de valor, es decir, varía su valor, ¿sí? Y por el contrario, ¿qué es una constante, Jared? ¿Tienes alguna idea? ¿Una qué, perdón? Constante, constante. Cuando tu mamá te dice, constantemente me das mucha lata. Es como algo que, no sé, que da continuidad a algo. Que no cambia, ¿ok? Algo que siempre es igual. ¿Por qué digo que el 5 es una constante? Porque el 5 vale 5. Siempre ha valido 5 y siempre valdrá 5, ¿verdad? Entonces, por eso es una constante. Cuando nosotros decimos constantemente, o yo digo, constantemente mis alumnos hacen mucho ruido.
¿Qué quiere decir? Que todos los días no se callan, que siempre están haciendo ruido, que no cambia esa actitud en ustedes. Entonces, dados los ejemplos, entendemos que la constante es un dato también en una función, porque estamos hablando de funciones, que no cambia de valor, que no varía. ¿Sí? ¿Y alguno de ustedes ya había escuchado hablar de variables? ¿Saben cuántos tipos de variable hay? ¿Los conocen? Yo he escuchado dos. ¿Cuáles, Michelle? Cualitativa y cuantitativa. Muy bien. Cuando hablamos de una variable cualitativa, corresponde a una cualidad o una característica. Y cuando hablamos de cuantitativa, es algo que podemos medir con algún número, ¿sí? Una magnitud, ¿sí? Pero lo que nos atañe a nosotros dentro de las funciones son la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un plano cartesiano, ¿sí? No sé si se acuerdan de los ejes. En un plano cartesiano, el eje X es el eje horizontal. En este eje siempre va la variable independiente. Y en el eje vertical, que es el eje de las Y, siempre va la variable dependiente. Entonces, X es independiente y Y es dependiente. Ahorita lo vamos a analizar dentro de la lección, ¿ok? Bueno, entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Que una función es la que cambia y pues que regularmente nosotros la representamos por una letra y una constante es aquello que no cambia y que en una función es un número, como les decía yo anteriormente. Entonces, dice aquí, en las siguientes expresiones, identifica con un círculo las variables y con un cuadrado las constantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a poner un circulito arriba de las variables. O puedo encerrar, ustedes cuando lo copien en su cuaderno, podemos encerrar en un círculo las variables. En esta expresión, ¿sí? ¿Quién es una variable? La expresión es y igual a x menos 5. ¿Quién es variable aquí? X no, maestra, porque no cambia ninguna. No, X es variable porque sí puede tomar valores diferentes y es representada por una letra. Por eso X es variable. Le pongo un circulito, ustedes lo encierran en un círculo. ¿Qué otra es una variable en esa expresión? La Y o la Y. La Y, muy bien, la Y. Le pongo aquí un círculo arriba. Entonces, ¿quién es una constante? 5. Acuérdense que el signo es parte del número, ¿ok? Entonces aquí la constante sería Menos 5. menos 5, ¿ok? Vamos a hacerlo, ahí está. Ahí sí lo podemos encerrar en un cuadro, ¿verdad? Entonces la constante es menos 5. Con la siguiente expresión, ¿quién es la variable? X más 5 igual a Y menos 3. ¿Quién es variable? La X. Muy bien, la X. ¿Y otra variable? La Y. La Y, perfecto. Muy bien, la Y. Y ahora la constante, ¿quién es? Más 5 y menos 3.
más 5, muy bien. Vamos a cerrar aquí, a ver si podemos cerrar. Bueno, ahí está. Y también menos 3, ¿verdad? Muy bien. Ustedes van a ir ahí haciendo sus encierres. Ok. En esta expresión, ¿quién es la variable? Ninguna, ¿no? ¿Variable quién? Ninguna. Sí, tenemos una variable. ¿Cuál es? X. La X cuadrada. No se les olvide que el cuadrado es el moñito ahí de esa X, ¿ok? Entonces, es suyo. ¿Y quién es la constante? Pues 5, ¿verdad? Ok. Bueno, ya contestado esto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si hay alguna duda, ahorita en la explicación del texto se van a aclarar más, ¿ok? Entonces vamos a analizar el texto y ahorita checamos ahora sí sus dudas. Ok, dice aquí comprendiendo. Me van a ayudar a leer, ¿sí? Michelle, ¿me ayudas a leer aquí esta parte? Ok. Variable es una letra que representa un valor numérico desconocido. Se representa con las últimas letras del alfabeto. P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y y Z. Normalmente X o Y, por ejemplo, X más 2 igual a 3. Aquí X es una variable cuyo valor es 1. Una variable puede ser dependiente o independiente. Muy bien. ¿Me sigo? Entonces, permíteme. Muy bien. Entonces, aquí me dice que en este caso, solo en este caso, sí, solo tengo una variable en esta pequeña función. Entonces, como solo tengo una variable, esta variable no depende de nada más. Y al resolver, tengo que el valor de esta X pues va a ser 1. Ese es el único valor que hace que esta igualdad se cumpla. Y vemos aquí este otro ejemplo donde dice que x cuadrada más 2x más 1 es igual a 0. Se les bajó el 0. Entonces dice que aquí la variable pues es x cuadrada y 2x. Son los valores que van a cambiar. ¿Por qué? Porque tienen involucrada una letra o variable en este caso. Entonces 2 al estar multiplicado con x depende de lo que valga x, su valor que toma este término 2x. Por eso se llama a este término variable, ¿verdad? Está un poquito movido. Muy bien. ¿Puedes seguir leyendo, Michelle? ¿Mande? ¿Puedes seguir leyendo? Ok. Una variable es independiente cuando no depende de otras variables, mientras que una variable dependiente depende de una o más. Por ejemplo, en las ecuaciones cuadráticas y Es y igual a x cuadráticas, cuadrada más sí, 1. Es y ajá, igual a x cuadrada más y 1. más x cuadrado más 1. Aquí la letra y está en función de x. La letra y además es una variable dependiente cuyo valor depende de los valores que toma x, mientras que x es independiente ya que x puede tomar cualquier valor. ¿Por qué decimos que y es dependiente? Porque me dice, la expresión dice, y va a ser igual
a lo que vale x al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, depende de los valores que tome x. Y como x, regularmente yo como estudiante o yo como maestro manipulo los valores de x, por eso dice que x es independiente, le puedo dar los valores que yo quiera. Pero, ojo, depende de los valores que yo le doy a x, es el valor que toma y. Entonces, tenemos aquí una serie de ejemplos con una variable, con 2 variables y con 3 variables, ¿sí? Cuando tenemos una expresión con una variable y que ya lo hicimos anteriormente, pues resolvemos la variable. Dice aquí, expresión con una variable, x más 2 es igual a 7. Entonces, según esta expresión, pues el único valor que hace que se cumpla la igualdad es que x valga 5, porque x más 2 es 7 y 7 es igual a 7, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra expresión con una variable que dice que 5 es igual a y. Aquí está asignado que y vale 5, ¿verdad? Es el único valor que va a hacer que 5 sea igual a 5. Es decir, que la igualdad se cumple. Cuando tenemos 2 variables, pues tenemos la variable x más la variable y igual a 1. Ese es un ejemplo, ¿sí? Que quiere decir que una es dependiente y la otra es independiente, ¿sale? Luego tenemos 3 variables. 2x menos 3 más y igual a z. Pues tenemos que x es la variable 1, y es la variable 2 y z es la variable 3. ¿Sí? Si ven cómo las variables están dadas por las últimas letras del abecedario, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay dudas? Muchachos. No, maestra. Muy bien. Bueno, y empezamos a definir qué es la variable dependiente. Bueno, en este ejemplo, y igual a x cuadrada más 1, decimos que la y es la variable dependiente, ya que el valor que tendrá depende del valor que tenga la variable x, ¿sí? Entonces, depende de los valores que yo le dé a x, pues son los resultados que me va a dar en y. Lo hicimos muchas veces en clase. Y aquí me lo vuelve a hacer en un pizarroncito. Dice, en este ejemplo, si la variable x vale 2, yo estoy diciendo que vale 2, tú vas a decir que vale 2, ¿sí? O le darás algún otro valor que tú quieras, pero tú decidirás cuánto vale x, ¿sí? Entonces, la variable dependiente y tendrá un valor de 5. Y lo vemos aquí. Dice aquí, si x vale 2. Entonces, la función que nos dieron fue y igual a x cuadrada más 1. Pero si x vale 2, entonces esto se convierte en y igual a 2 al cuadrado. ¿Ven cómo ya no escribí x? ¿Sí? Escribí 2 porque aquí dice que x vale 2. ¿Sí? Entonces, 2 al cuadrado más 1, tengo que 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Por eso digo que cuando x vale 2, y vale 5. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muchachos. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? Todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, entendido un poquito más qué es una variable, que cambia de valor, que yo le doy los valores a la x porque es la dependiente y que según los valores que le doy a x son los valores que tomará y, que es la variable dependiente. Entonces, ahora vamos a entender qué es una constante. Evelyn, ¿me ayudas a leer?
Una constante es un valor fijo en matemáticas. Una constante es una magnitud que no cambia con el paso del tiempo. Es un número por sí solo o algunas veces se representan con las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, etc. Y tenemos unos ejemplos. Me dice aquí, x más 5 igual a 9. Entonces, las constantes son 5 y 9, porque están definidos por default. 5 vale 5, 9 vale 9. ¿Sí? Otro ejemplo, x más a es igual a 6. Entonces, aquí mis constantes, como ya nos indicaron que están dadas por las primeras letras del abecedario, mis constantes son a y 6. Como A es una constante, dice, bueno, entonces, ¿cuánto vale A? Bueno, en algún momento en el ejercicio se te tiene que definir el valor de A, ¿sí? Que va a ser una constante. Muy bien. Entonces, vamos a ver este pequeño ejemplo. ¿Me ayudas a leer, Diego? Bueno, no sé si quedó duda de qué es una constante. No, maestra. Bueno, ¿me ayudas a leer, Diego? Diego. Bueno, Cristian, ayúdame a leer. Donde dice María, Yo ¿verdad, maestra, maestra? ¿Sí, Diego, o no? María y Rafa. Sí, maestra, Ok. perdón, es que no me fallaba algo. Ah, ¿Qué, ok. qué tengo que leer? Eso que está en pantalla, Diego. Lo de María y Rafa. Sí. María y Rafa están haciendo un viaje por carretera. Como están circulando por una autopista muy buena, han podido ir a 100 kilómetros por hora de velocidad durante la última media hora. Muy bien. Como a lo largo de la última media hora de viaje la velocidad ha sido la misma, podemos decir que la velocidad del coche de María y Rafa ha sido una constante. Muy bien. Para que esto haya podido pasar, el motor del coche ha tenido que ejercer distintas fuerzas de empuje. Es decir, en las bajadas el motor no ha necesitado empujar mucho para mantener los 100 kilómetros por hora, pero por el contrario, en las subidas el motor ha tenido que empujar mucho más para que esa velocidad se mantuviera constante. Esto quiere decir que la fuerza de empuje que ha hecho el motor del coche ha sido una variable, porque ha cambiado a lo largo del recorrido. Si ven cómo nosotros queremos un resultado constante, ¿verdad? Queremos esa certeza de que vamos a viajar a 100 kilómetros por hora para decir, llego en 3 horas a Victoria, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que yo busco en un sistema, llámese sistema de ecuaciones, llámese un coche, llámese un sistema productivo, es una constante, ese es mi objetivo. Pero para que mi resultado sea constante en un valor que a mí me conviene o que yo quiero, entonces las variables tienen que irse ajustando. En este caso del carro, la variable de la fuerza del motor tuvo que irse ajustando
para que a mí me diera una velocidad constante. Si queda un poquito más explicado cómo es que funciona, ahora sí, cómo funciona una función, que de hecho eso es una función. La representación de cómo se hacen las cosas, pero de manera matemática, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Bueno, maestra. ¿qué viene enseguida? Enseguida lo que viene es un ejercicio de práctica, ¿sale? Que tiene que ver con todo lo que ya explicamos. Les explico el primero de cada uno. Dice aquí, en las siguientes expresiones, encierra con un círculo las variables y en un cuadrado las constantes. Hacemos lo que ya habíamos hecho antes. Mi variable en esta expresión, ¿cuál es? La X. Muy bien, la X. ¿Y qué otra? La Y. Muy bien. Y mis constantes son -3. menos Menos 3. 3. ¿Y quién más? 5. Y 5. Muy bien. Entonces ustedes avientan el resto, ¿sale? Recordamos, variables, últimas letras del abecedario, constantes, primeras letras del abecedario. ¿Ok? Bueno. Siguiente parte de la práctica. Dice, en la siguiente expresión, y igual a x cuadrada menos 1, la variable independiente x va a tomar los valores 1, 2 y 3. ¿Sí ven? ¿Qué valores tendrá la variable dependiente y? Perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a resolver. Si mi función dice que es y igual a x cuadrada menos 1, voy a poner el cuadrado aparte porque no puedo ahí se ve, ¿verdad? Ya mi función. Entonces, yo ya no voy a poner el valor de x. ¿A quién voy a poner? Pues me dice que vale 1, entonces y va a ser igual a 1 al cuadrado, se lo pongo aquí, menos 1, y resuelvo ahora y igual, 1 por 1, que es 1 al cuadrado, es 1, menos 1, entonces y va a ser igual a 0. Entonces, si mi variable independiente, que es x, vale 1, mi variable dependiente va a valer 0. Esto mismo, que es sustituir el valor de x en mi función, es lo que voy a hacer para x igual a 2 y para x igual a 3. ¿De acuerdo? Sigo con mi tercera parte de la práctica. Me dice, lee el siguiente problema y contesta lo que se te pide. Una compañía telefónica tiene un costo de 1.50 por minuto la llamada. Si se realizaron 2 llamadas, una de 5 minutos y una de 12 minutos, y se cobró 7.50 y 18 pesos respectivamente, lo único que te piden es que identifiques quién es la variable, ¿sí? Y quién es la constante, ¿sí? Lees el ejercicio y dices, bueno, yo tengo un costo constante por minuto. Entonces, esa es mi constante, lo que cuesta el minuto en la llamada, ¿sí? Ahora, una llamada duró 5 minutos y la otra duró 12. El costo de la llamada depende del tiempo que yo me tarde. Entonces, ¿quién está variando? El tiempo. Muy bien. Entonces, eso es lo que van a contestar ahí. ¿Sale? Todo esto lo van a copiar en su cuaderno, se autoevalúan y lo entregan en tareas. Maestra, ¿Ok? ¿y eso lo tiene en Teams o...? Ahorita cómo? voy a agendar la tarea para que lo vean. Ok. ¿Para ¿Sí? mañana o para cuándo?